la micropropagación, que es el conjunto de técnicas que se aplica para poder nosotros producir plantas a gran escala y libres de enfermedades, para poder tener nosotros plantas durante todo el año, ¿no? En plantas que sean comercialmente importantes. Generalmente, pues se trata de obtener plantas en grandes cantidades, libres de enfermedades y con cierto control. Entonces, nosotros tenemos diferentes áreas en la parte de micropropagación y para poder cumplir con todas estas técnicas tenemos que hacerlas dentro de un área controlada. Esto es en un laboratorio. En el laboratorio nosotros debemos de tener un cuarto de lavado, un cuarto para la preparación de medios, un cuarto de transferencia y un cuarto de cultivo. En estas diferentes áreas vamos a llevar a cabo diferentes procesos y lo que se trata es de cultivar plantas en el laboratorio y por ende nosotros debemos de tener controlada la parte de la contaminación. Entonces, si vamos a hacer nosotros un cultivo in vitro, ahorita vamos a ver las definiciones, necesitamos tener cierta técnica aséptica, limpieza y por ende tenemos que designar áreas en donde podamos realizar cada proceso para poder tener una micropropagación exitosa. Entonces, en el cuarto de lavado, nosotros vamos a, pues, lavar todo el material, a limpiar todas las superficies, a limpiar todo lo que vayamos a necesitar nosotros para hacer la preparación de medios. Entonces, en el cuarto de preparación de medios, nosotros debemos de contar con cierto equipo para poder preparar los medios, esterilizarlos y mantenerlos libres de contaminación, para que finalmente cuando nosotros vayamos al cuarto de transferencia, nosotros ya seleccionamos una planta que vamos a micropropagar. Esta planta se tiene que seleccionar de dónde vamos nosotros a tomar la muestra o el explante y para poder sembrarlo en el medio de cultivo que previamente ya habíamos preparado. Y finalmente, pues necesitamos también un cuarto de cultivo. En este cuarto de cultivo, pues las plantas van a desarrollarse y crecer. Posteriormente, también necesitamos un invernadero y un área de aclimatación para que estas plantitas que vienen siendo cultivadas en el laboratorio, pues vamos a tener que llevarlas paso a paso, ¿no? De la mano, para que puedan llegar y cumplir todo su desarrollo completo hasta poder sembrarlas en el campo. También necesitamos un área de observación para poder revisar, para poder revisar los explantes y las plantas, el desarrollo, y en caso de que estemos enfocados al área de investigación, pues necesitaríamos otro tipo de equipos. Este es un poquito acerca del material y el equipo mínimo que se requiere en un cuarto o en un laboratorio de micropropagación. Necesitamos de cajón, de base, una balanza analítica. Necesitamos mucho de lo que es el material de cristalería para la preparación de medios. Necesitamos un autoclave o alguna otra manera para poder esterilizar los medios. ¿Sí? También es conveniente tener un microondas para poder calentar los medios, ya que en un paso, pues este medio se tiene que calentar para poder disolver las sales. Y pues algún otro laboratorio básico, como lo son las micropipetas, en caso de que nosotros necesitemos adicionar una cantidad muy pequeña de algún factor de crecimiento. Necesitamos además potenciómetros, zonas de almacén para poder guardar los medios de cultivo que vayamos a preparar de manera en stock, o bien algunas hormonas. Necesitamos placas de agitación y de calentamiento. Se necesita también una campana de flujo laminar, material de plástico, como lo pueden ser cajas Petri, o bien los contenedores para poder sembrar nuestros injertos, un microscopio estereoscópico, y pues también necesitamos de pinzas y todo un kit de pinzas de disección, para poder tomar las pequeñas partes de las plantas y poder manipularlas con asepsia. Todo esto y algunos otros que se me olvidan, menos complejos, pues son los equipos que necesitamos. Principalmente, estos son los que vamos a necesitar a lo largo de los webinars que vamos a tener el día de hoy y mañana. El día de hoy y el viernes vamos a tener
vamos a revisar cada uno a detalle. Entonces, el cultivo in vitro, como les venía comentando, viene del latín y quiere decir dentro del vidrio, ¿no? Ahorita ya se ha acuñado el término de in vitro a cultivo, cultivo dentro de un laboratorio o en un laboratorio con condiciones controladas, ¿ok? Entonces se refiere a técnicas para cultivar las células en un ambiente controlado fuera del organismo. Entonces, nosotros sabemos que podemos hacer cultivo in vitro de células animales, de células de plantas, de células de insecto. Entonces, todos estos cultivos se llevan a cabo en el laboratorio. Al inicio, pues, se hablaba de vidrio porque era el material que se usaba para el cultivo. Sin embargo, ahora han ido cambiando y hemos ido evolucionando en cuanto a la tecnología y hemos optado por usar también plástico. El vidrio tiene una ligera desventaja debido a que, como lo vamos a estar reusando, pues hay que lavarlo bien y pueden llegar a quedar residuos de jabón, entonces eso puede afectar el crecimiento de nuestras plantas o de nuestro cultivo, independientemente de cuál sea. Es por eso que ahora se han utilizado materiales de plástico que son de un solo uso, o bien estos materiales, como ven, estas cajitas, que también son de plástico, pero estas cajitas las podemos nosotros reutilizar, las podemos esterilizar en la autoclave y las podemos usar varias veces. Sin embargo, también pues continuamos usando los tubos de ensayo, tubos de vidrio y material de vidrio. Entonces, desde 1838, Schleiden y Schwann lanzaron la teoría conocida como la totipotencia, la cual establece que las células vegetales son autosuficientes y presentan o tienen la capacidad de poder generar un organismo completamente igual genéticamente al de la planta madre. Entonces, aquí tenemos dos términos que es importante que nosotros conozcamos a lo largo de esta serie de webinars. La totipotencia, que es la capacidad que tiene una célula individual de formar un organismo completo. Esta capacidad que tienen las células de las plantas nos va a ayudar a que, por ejemplo, nosotros tomemos una muestra de cualquier parte de la planta y podamos, bajo ciertas condiciones con los medios de cultivo, poder diferenciarla y que pueda crear un nuevo organismo, ¿no? Esta es la base de la micropropagación y el principio. Además de que las células de las plantas tienen también la capacidad, tienen plasticidad, que es la capacidad que tiene una célula diferenciada de transformarse en otro tipo de célula, porque nosotros vamos a ver que en la micropropagación de una planta madre podemos tomar una muestra, ya sea de la hoja, del tallo, de la raíz, ¿sí? Y poder cultivarla con factores de crecimiento, con hormonas, para que pueda formar un organismo nuevo con hojas, tallo y raíz como la planta madre. Entonces, estos son dos de los términos que tenemos que tener en cuenta. Las células vegetales tienen la capacidad de regenerar una planta completa, idéntica a la original, bajo condiciones controladas. Estas condiciones controladas nosotros las vamos a tener que favorecer. ¿Cómo? Con el medio de cultivo y con los reguladores del crecimiento, que lo vamos a ver en la siguiente plática. ¿Sí? Los reguladores de crecimiento se utilizan para poder obtener cambios fisiológicos, genéticos, morfológicos y metabólicos, lo que nos ayuda a poder obtener resultados de interés en el área de la biotecnología vegetal. Entonces aquí también la biotecnología pues se refiere a toda la aplicación tecnológica que utilice algún sistema biológico u organismos vivos para poder crear o modificar productos para usos específicos, ¿no? Entonces, vamos a ver que la micropropagación o estas técnicas de micropropagación pues se relacionan mucho con la parte de la biotecnología alimentaria, biotecnología ambiental, vegetal, animal, médico-farmacéutica o industrial, para poder obtener ya sea frutos, algunos metabolitos secundarios de las plantas, etcétera. Entonces, los sistemas de cultivo in vitro cuentan básicamente con 5 etapas. En este caso estaríamos hablando de la micropropagación, cuenta con 5 etapas. La primera etapa va a ser la selección de la especie y la selección de la planta madre, ¿no? Al ser el inicio del proceso completo, es la parte también fundamental
para poder realizar nuestras técnicas de micropropagación. Tenemos que estar seguros de qué planta vamos a micropropagar, tenemos que conocerla bien, cómo es, cómo crece su desarrollo para poder identificar cualquier anormalidad de nuestro cultivo. Se recomienda disponer de plantas saludables y vigorosas con estabilidad climática y este es muy importante, necesitamos plantas saludables y vigorosas. ¿Para qué? Para que las plantas que salen de esta micropropagación sean idénticas a la que nosotros elegimos. Entonces, este es un paso muy importante, la selección de la especie. Tenemos que conocer bien, si nosotros vamos a iniciar con algún otro tipo de especie, pues qué es lo que tenemos que hacer previo. Investigar, leer acerca de esa planta, si es que ya se ha micropropagado en algún otro lado, y con toda esa información nosotros vamos a saber qué tipo de medios, qué factores de crecimiento necesitamos o qué reguladores de crecimiento necesitamos para poder tener un crecimiento y desarrollo óptimo, ¿no? A la fecha ya hay muchos manuales de micropropagación en donde nosotros podemos basarnos y ver cómo es que hacen la micropropagación de ciertas especies importantes para el comercio. Luego, la segunda etapa, pues, es el establecimiento del cultivo. Aquí nosotros vamos a seleccionar el medio de cultivo para para que las plantas puedan desarrollarse y crecer para formar una nueva planta. Entonces, se debe de seleccionar el medio adecuado para cada planta, ya que cada planta es diferente. Ahora sí que como decimos siempre, ¿no? Depende de la especie, todo depende de la especie, entonces nosotros necesitamos saber cuáles son los medios, porque un medio básico puede que cualquier planta la podamos sembrar y puede crecer, pero no van a ser las mejores condiciones. Cada planta tiene sus requerimientos específicos en cuanto a nutrientes. Entonces nosotros debemos de conocer la planta, la especie, para poder ver qué tipo de medio va a ser el adecuado y el más eficiente. Entonces también es necesario realizar cambios para obtener respuestas requeridas en el crecimiento del explante. Ahorita vamos a ver también estos términos. Posterior a esta etapa de cultivo, nosotros tenemos la etapa en donde el tejido se va a empezar a desarrollar ya de manera controlada con el medio que nosotros elegimos y va a empezar a crecer, va a empezar a generar hojas, raíces, tallos, ¿no? Bueno, de inicio va a empezar a crecer el tejido, porque tenemos otra etapa en donde vamos a ver que se desarrolla otra parte de la planta. Entonces, en esta etapa en donde se desarrolla el tejido, el explante, que es la parte que nosotros tomamos de la planta para poder generar una nueva, este tejido crece y se desarrolla. La multiplicación generalmente ocurre a través de embriogénesis somática. Este tema lo vamos a revisar el día de mañana, también por propagación clonal y por formación de brotes adventicios. Entonces, en esta etapa es donde nosotros vamos a ver que la planta empieza a desarrollarse, bueno, el explante. Y posterior a esto, pues ya vamos a llevar o vamos a cambiar el medio de cultivo. ¿Para qué? Para que la planta, ya que tiene la parte verde, ahora empiece a desarrollar las raíces. Entonces, en ocasiones, los brotes generan raíces mientras están en la etapa de desarrollo. Sin embargo, el éxito del comportamiento de la planta en campo tiene mayor éxito si nosotros, previo a la aclimatación o a llevarla al campo, las obligamos, bueno, no las obligamos, sino que las conducimos a que generen raíces. ¿Para qué? Para que pues tengan todo lo necesario para adaptarse. Y pues finalmente, ya una vez que contamos con la parte de la raíz, las llevamos a la etapa de aclimatación. Estas plantas, como las venimos nosotros cuidando, prácticamente les damos de comer, les damos todo lo que necesitan, la luz, las cuidamos de las enfermedades, de la intemperie, las vamos llevando, las vamos cuidando como un bebé. Entonces, si nosotros luego las sacamos de la incubadora y las ponemos en el campo, pues se nos van a morir. ¿Por qué? Porque estas plantas vienen acostumbradas a diferentes condiciones, a condiciones a las que ellas no están acostumbradas, pero que van a estar acostumbradas. Entonces nosotros necesitamos aclimatarlas. En este paso nosotros vamos a ir sacando y vamos a ir exponiendo estas plantas poco a poco a las condiciones ambientales. Entonces, por ejemplo, la tierra tiene que estar hasta cierto grado libre de contaminantes, de microorganismos, y vamos a trasplantarlas
Las vamos a cubrir, no vamos a dejar que les dé el aire luego de golpe, poco a poco las vamos a ir descubriendo, luego las vamos a pasar a un invernadero, hasta que ya cuando estén en el invernadero y ya estén un poquito más aclimatadas, entonces, y ya que estén un poco más grandes las plantas, pues las vamos a pasar ya al campo, pero siguen como en condiciones controladas, ¿ok? Hay que estarlas revisando. Y aquí es donde vamos a ver la eficiencia de nuestras plantas y de nuestra técnica. Tenemos que irlas cuidando, ay, perdón, tenemos que irlas cuidando en todo momento a nuestras plantas. Entonces, a grandes rasgos, estos son las 5 etapas de los sistemas de cultivo in vitro o bien de los sistemas de micropropagación. ¿Ok? Entonces yo ahorita ya les empecé a hablar un poquito de algunos términos que espero que muchos de ustedes ya los conozcan, nada más para que quede un poquito más claro y de igual manera si tienen alguna duda o comentario, pues por favor escríbanlo en el chat y lo revisamos al final de la plática. Entonces, un explante, que ya les había comentado, ¿qué es un explante? Un explante es el tejido vivo separado de la planta madre o de un órgano, y es el que va a ser transferido a un medio artificial de crecimiento. Entonces, cuando yo les decía que se selecciona el explante para poder establecer el medio de cultivo, nosotros vamos a seleccionar de qué parte del organismo o de nuestra planta vamos a tomar la muestra, por así decirlo, para poder crecerlo, ¿no? Vamos a tomar un explante, puede ser de hoja, de raíz, de tallo. Otro tema, otro punto o otro término que necesitamos conocer es el término de protoplasto. Un protoplasto es una célula vegetal. Célula vegetal puede ser bacteria o puede ser hongo que ha perdido total o parcialmente su pared celular. Esto también es un poquito enfocado a cuando nosotros queremos hacer cultivo de células en suspensión, ¿sí? Al inicio, o bien, por ejemplo, si nosotros queremos hacer algún tipo de técnica, si estamos enfocados más a la parte de investigación y queremos hacer alguna otra técnica o modificación a las células. La variación somaclonal, este término lo vamos a revisar más a fondo el día de mañana también. La variación somaclonal es cualquier cambio genético o epigenético que ocurre en las plantas in vitro, porque si bien nosotros estamos llevando o tomando a las plantas de un sistema a las cuales ellas están acostumbradas y las pasamos a los cultivos, ¿no? Con condiciones controladas. Cualquier cambio que nosotros hagamos, la célula lo va a resentir. Entonces, se ha demostrado que, por ejemplo, cuando se toma un explante y se genera una planta in vitro, hay cambios, hay ciertos cambios que son ligeros, pero sí son cambios que se pueden ver a nivel genético. Incluso vamos a ver que con diferentes técnicas de micropropagación, como lo puede ser la embriogénesis o la organogénesis somática, la variación somaclonal puede llegar a ser muy evidente, ¿no? O sea, las plantas, si las llevamos a diferentes técnicas de cultivo, ¿sí? Van a, van a tender a cambiar o van a poder tener diferentes arreglos, van a poder tener variación somaclonal. Y lo que nosotros necesitamos es obtener plantas lo más parecidas a la madre. Entonces, este tema lo vamos a revisar más a detalle en las pláticas del día de mañana, que es embriogénesis somática, embriogénesis y organogénesis. Un callo es una masa, bueno, hablando dentro de estos temas, un callo es una masa de células desdiferenciadas que se encuentran dividiéndose y se encuentran de manera activa, ¿no? Activa dividiéndose. Entonces, nosotros podemos tomar un explante y con medios de cultivos podemos generar un callo. Estas células pues van a estar desdiferenciadas porque ya tenían una diferenciación previa cuando tomamos el explante. Entonces, van a regresar, van a estar diferenciadas, no van a es como si no supieran qué es lo que son y por eso crecen como masa amorfa. Entonces, esta masa amorfa nosotros la podemos guardar, podemos de aquí generar otra planta y es un paso extra, ¿sí? Que también va a modificar o va a incrementar la variación somaclonal. Y también necesitamos tener el tema de vitrificación o hiperhidricidad. Este término son desórdenes morfológicos y fisiológicos que tienen las plantas debido a que
debido a que, por ejemplo, tienen un exceso de agua. O sea, nosotros nos vamos a basar en cómo es que se ve nuestra planta para poder identificar si estamos haciendo lo adecuado o no. En este tipo de desórdenes se presentan las hojas y da una apariencia cristalina. Eh, es caracterizado por la alta retención de agua a causa de condiciones adversas de los cultivos, dando una apariencia cristalina. Este tipo de modificación morfológica afecta la fotosíntesis y el intercambio gaseoso. Por lo tanto, pues va a dañar o se va a ver modificada la eficiencia y el rendimiento de nuestros cultivos. ¿Ok? Siempre hay que tener en cuenta que necesitamos tener unas plantas saludables. Los usos y aplicaciones de la micropropagación. Esto quiere decir que pues lo podemos utilizar en investigación básica con fines comerciales, principalmente micropropagación comercial, producción de plantas libres de patógenos, esto es importante. También, por ejemplo, podemos utilizar estas técnicas para ingeniería genética, para producción de semillas sintéticas, para el mejoramiento de las plantas genéticamente, conservación de germoplasma, producción de metabolitos secundarios. Estas son algunas de las aplicaciones. Sin embargo, creo que la que tiene fines comerciales es la que más utiliza este tipo de técnicas. Entonces, aquí vamos a enfocarnos un poquito acerca de la reproducción sexual de las plantas. La reproducción sexual de las plantas, pues es el proceso que nosotros sabemos, ¿no? Se generan los gametos en cada una de las plantas, se fusionan, se genera una semilla y posterior a esto, pues obtenemos nosotros una planta genéticamente diferente a sus progenitores porque hubo recombinación genética directa proveniente de los gametos. Esta es la reproducción sexual y es diferente a lo que nosotros vamos a hacer con la micropropagación. En la micropropagación nosotros vamos a enfocarnos a hacer una reproducción asexual. En esta reproducción asexual lo que nosotros vamos a hacer es que de una planta madre vamos a tomar un explante, ya sea de meristemos, de yemas o de ramas, ¿sí? Y a partir de este vamos a tener a las plantas hijas. De esta manera nosotros vamos a obtener clones. ¿Por qué? Porque las plantas obtenidas van a ser genéticamente iguales a la planta progenitora porque no hubo una recombinación genética. Entonces, la micropropagación generalmente también se le tiende a conocer como propagación clonal, porque nosotros no vamos a querer recombinación genética, vamos a querer plantas iguales a la madre. Por eso es que la selección de la planta madre es muy importante. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, un pequeño resumen de lo que vamos a hacer. Obtenemos un explante, lo llevamos a cultivo in vitro. A partir de aquí tenemos la micropropagación en total asepsia. Vamos a obtener una gran cantidad de plantas que van a ser clones de la planta madre en un tiempo corto, ¿no? Y en condiciones controladas, libres de patógenos y de microorganismos exógenos. Entonces, para las técnicas de micropropagación tenemos diferentes técnicas. Podemos usar, por ejemplo, el cultivo de meristemos, cultivo de segmentos nodales, brotes y yemas, como bien lo mencionaba. Tenemos también esta técnica de organogénesis y embriogénesis, las cuales vamos a revisar mañana. Cultivo de callos y rescate de embriones, que los vamos a ver el día de hoy. Entonces, aquí tenemos un pequeño resumen de lo que podemos hacer. Prácticamente las plantas, debido a la totipotencialidad y a la plasticidad que tienen las células, es muy fácil poder nosotros crear un organismo nuevo, ¿no? Es totalmente diferente a que si nosotros hablamos de, por ejemplo, células animales, células de mamífero, también se pueden inducir la totipotencialidad de las células, pero es mucho más complicado y las plantas, debido a esta plasticidad, nos favorecen estas técnicas y podemos llevarlas a que originen, llevarlas con medios de cultivo y reguladores del crecimiento para que nos puedan dar un organismo genéticamente idéntico a la planta madre. Vamos a ver que debido a las técnicas, a que las sacamos de su entorno y que llevamos técnicas en el laboratorio y que nosotros las controlamos con el medio de cultivo, pues va a haber una ligera variación somaclonal, ¿sí? Pero va a ser mínima con diferentes técnicas. Entonces, por ejemplo, de nuestra planta nosotros podemos hacer propagación por yemas axilares o por meristemos. Lo que nosotros hacemos es pues cortar la parte de los meristemos, sacamos el explante,
¿sí? Puede ser el domo completo o podemos tener, pues, podemos tomar muestras o explantes de los nudos, ¿sí? Explantes de diferentes tejidos. Y a partir de aquí nosotros vamos a poder colocarlos en medios de cultivo para poder generar muchas plántulas, ¿no? Plántulas hijas, por ejemplo, aquí vamos el meristemo, el domo. Los meristemos, ahorita vamos a ver la definición de un meristemo, que aquí en el meristemo pues hay meristemos apicales, meristemos en la parte de axilares, eh, en donde se encuentran células que están con alta división celular, y a partir de aquí tenemos células jóvenes que pueden diferenciarse y crear un organismo completo. Entonces, con el cultivo de meristemos nosotros podemos obtener muchas plántulas en poco tiempo. Por ejemplo, acá nosotros tomamos un explante de cualquier región de la planta, podemos hacer van a tener morfogénesis directa, entonces este explante inmediatamente va a poder generar brotes, ¿sí? Brotes adventicios, brotes somáticos, y a partir de aquí también volvemos a obtener plantas. Acá tenemos la otra técnica que, por ejemplo, es la generación de un callo. Entonces aquí se generan los callos, pero si ustedes ven es una etapa más en donde las células se desdiferencian o están no diferenciadas, y después las llevamos a que se diferencien. Este proceso es el que más variaciones genéticas llega a tener. ¿Por qué? Porque tiene un paso más en cuanto a la diferenciación de las células. Los principales métodos de micropropagación pues son el cultivo de meristemos. Los meristemos son grupos de células en estado juvenil, ¿sí? Que tienen capacidad de división constante y son utilizados para la micropropagación. Estos meristemos nosotros los podemos utilizar para poder generar plantas nuevas y libres de patógenos. La carencia de vías de conducción para virus y viroides de estos tejidos permite la obtención de estas plantas libres de patógenos. La técnica consiste en la disección e incubación de los meristemos apicales en condiciones de asepsia. Debido a la dificultad a veces que tenemos para poder aislar solo el meristemo, pues se aconseja extirparlo junto con sus primordios foliares, que son estas partes de aquí. Entonces nosotros podemos ver que en la parte apical o en el ápice, en donde están creciendo los brotes, pues aquí es donde vamos a poder encontrar este tipo de meristemos, ¿no? El cultivo de segmentos nodales y de brotes o yemas también es una parte de las técnicas de micropropagación o que la utilizamos, en donde se obtiene segmentos nodales, una parte del tallo o de la raíz o bien de la hoja, para poder colocarla en el medio de cultivo y inducir la formación de raíces y de tallos, el desarrollo del tejido, produciendo así una planta nueva, independiente, y va a ser muy similar a la planta madre. Entonces aquí también lo que nosotros hacemos es, perdón, es formar brotes brotes a partir de yemas que se encuentran en las axilas de las hojas o primordios, los cuales son divididos y subcultivados. Este método de cultivo de brotes y de yemas es el más utilizado para la propagación comercial debido a la facilidad con que se ha establecido el establecimiento de la mayoría de las especies y la estabilidad genética de las plantas regeneradas, siendo el sistema de regeneración en el cual se obtienen los menores índices de variación genética, que si nosotros los llevamos a la formación de un callo. Y, por ejemplo, también una de las técnicas más comunes en la inducción y formación es la formación de raíces. En esta, nosotros vamos en la sección del tallo de la rama, de manera, perdón. En esta técnica de cultivo de segmentos, de brotes y de yemas, también tenemos que generar la parte de la raíz para que pues nuestras plantas tengan una mejor adaptación a nuestros cultivos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la de segmentos nodales, la parte del cultivo de brotes y también la parte del cultivo de yemas. Nosotros a partir de estos tejidos podemos seleccionarlos
extirparlos de manera aséptica y colocarlos en el cultivo para poder generar una nueva planta madre. Les comento que pues esta es la técnica más utilizada debido a que es la más sencilla, ¿sí? Para la producción comercial. Y en cuanto a, si estamos, por ejemplo, hablando nosotros o tenemos un laboratorio de investigación y queremos hacer modificación genética, en esa área se utiliza también la formación de callos, ¿ok? Pero estas son de las más utilizadas para la producción comercial. El cultivo de callos, como les mencionaba, son células que se han desdiferenciado, son una masa de células amorfa y es más utilizada en cuanto a la investigación biotecnológica. Los callos de manera natural se forman en las plantas, sí, pero se forman para, por ejemplo, cubrir heridas. Esta técnica de inducción de callos incrementa la variación somaclonal. Se utiliza para micropropagación, mejoramiento vegetal, producción de metabolitos secundarios. Esto es importante porque ahí ya no nos importa como tal la planta, sino que nos importa obtener la producción los metabolitos secundarios. Entonces, esta es una buena técnica para poder obtener este tipo de productos de las plantas sin tener que generar una planta completa. También es importante o es aplicado en el cultivo de las células en suspensión para la producción de embriones somáticos o, por ejemplo, para la técnica de embriogénesis somática de la cual vamos a hablar el día de mañana. En cualquier caso, la inducción del callo representa un proceso de desdiferenciación y división celular extensiva, lo cual nos lleva al incremento de la variación somaclonal, ¿no? Las plantas van a tener cambios en cuanto al genotipo, ¿no? Este es importante que lo sepan para ver si es la técnica que más les favorece. En el rescate de embriones nosotros vamos a tener que, bueno, es una parte que nos va a ayudar en cuanto a la obtención de plantas que, por ejemplo, sean difíciles de germinar. Sabemos que hay semillas que tardan mucho en germinar o que germinan solo por etapas. Entonces, con el rescate de embriones, nosotros con esta técnica podemos forzar o despertar a las semillas de la dormancia. ¿Para qué? Para que broten, para que germinen y a partir de aquí, pues tener células tener plantas todo el año, ¿no? Estos estudios, se necesita el estudio de los requerimientos nutricionales de los embriones. Los embriones con esta técnica podemos rescatar embriones híbridos derivados de cruzamientos interesantes para obtener Ay, gordita, ¿cómo estás? o una No, todo bien. variación. No, ahorita estamos en un curso. Podemos producir plantas monoploides. Sí, sí. Con esta técnica rompemos la ¿Cómo latencia de clase? las semillas recalcitrantes. Durango, centro. Y, por ejemplo, también podemos rescatar material de propagación con baja viabilidad. Estas son las técnicas. Esta técnica de rescate de embriones es adecuada. Lo que se hace es seleccionar a las semillas, se esterilizan, bueno, no se esterilizan, se desinfectan. Ajá. Después que de eso compre agua. podemos, hay que conocer también la semilla para ver cuál es el medio adecuado una y caja de previo agua, se tiene que hacer, botellitas de agua. darles la parte externa para que podamos ¿Cuántas botellitas? Cultivo con reguladores de crecimiento para que germinen y entonces con esto nosotros podemos tener una germinación de plantas todo el año. Sí, claro, ¿no? Que lo usamos. Claro. Y pues finalmente pues tenemos las ventajas y las desventajas de las técnicas de micropropagación. De 10 Las botellas ventajas o algo así. son grandes, ya 20 que botellas. nosotros Okay. podemos tener producción de plantas a gran de las de un escala. cuarto. Con esto tenemos gran número de plantas en espacios reducidos y durante todo el año. Se obtienen plantas de enfermedades. Bueno. El material se puede almacenar por largos periodos de tiempo mediante germoplasma o algunas otras técnicas de criopreservación y permitimos también obtener plantas que sean difíciles de cultivar, lentas o imposibles de propagar. Con estas condiciones controladas nosotros podemos obtener todos estos beneficios de las plantas in vitro, ¿no? Por ejemplo, hay una empresa grande también que está
invirtiendo mucho en la parte de plantas ornamentales como las orquídeas que son difíciles, pues ya te venden tu orquídea in vitro y te dan los pasos para que tú puedas llevar tu plantita, crecerla y poder acondicionarla o aclimatarla. Entonces, en cuanto a la parte de la producción de plantas a gran escala, pues lo tenemos, por ejemplo, en la producción de berries, de frutos rojos, para poder tener este tipo de frutos todo el año y en grandes cantidades. Entonces, todo esto implica un mayor costo, sí, porque necesitamos de un laboratorio, necesitamos de todos los materiales que les comenté. Sin embargo, es más el beneficio o las ganancias debido a que, pues, hay muchas fábricas y muchos laboratorios de micropropagación. Algunas de las desventajas es la variación somaclonal, pero ya vimos que, por ejemplo, nosotros podemos seleccionar diferentes técnicas de micropropagación o de cultivo in vitro para poder disminuir esta variación somaclonal, para poder obtener plantas lo más parecido a la madre. También tenemos el riesgo de contaminación y este también es uno de los más conflictivos, ya que el personal debe de ser o estar estrictamente capacitado o bien capacitado para que pueda tener y desarrollar una técnica séptica eficiente y evitar la contaminación, porque muchas veces, como nosotros tenemos los cultivos o tenemos una, dos, tres, cuatro plántulas en un solo recipiente, pues si se nos contamina, ya se nos contaminó esta, y es muy probable que tengamos, si un frasquito se nos contamina, es muy probable que los otros lleguen a contaminarse también. Entonces la contaminación llega a afectar mucho a este tipo de técnicas de micropropagación y hay que tener estricto cuidado. ¿Cómo lo podemos evitar? Con una buena técnica séptica. La técnica séptica la vamos a revisar el día viernes. Entonces es importante que el personal esté consciente de cómo se tiene que hacer toda la manipulación del material para poder evitar o reducir los riesgos de contaminación. Las plantas no son autosuficientes en el campo, esto es decir que pues requieren de la etapa de aclimatación o de adaptación. Esta es una desventaja porque pues sí, no podemos, como producimos muchas en el laboratorio, pero a la hora de llevarlas al campo pues se nos complica un poquito porque hay que llevarlas por ciertas etapas, no las podemos liberar luego al campo. Entonces hay que llevarlas, hay que mantenerlas, hay que tenerlas en invernadero para posterior sembrarlas y que ya estén desarrolladas. Sin embargo, la cantidad de plantas que podemos obtener es muy grande y sí puede llegar a cubrir las demandas que tenemos, por ejemplo, para ciertas plantas y frutos comerciales. Y para algunas especies, pues los costos de producción son altos. Aquí hay que ver qué especie es la que ustedes quieren micropropagar, hacer un cálculo, una estimación de los costos y los beneficios o ganancias, ¿sí? Porque hay algunos medios que son muy especializados, que requieren de muchos factores de reguladores de crecimiento, ¿sí? Entonces hay que ver si es rentable, ¿no? Sin embargo, como les comento, hay muchas empresas que se encargan de producir plantas, ¿sí? De manera comercial y que generan grandes ganancias. Además, también estas plantas pues son susceptibles a deshidratación debido a que nosotros las tenemos en una condición in vitro, ¿no? Tienen humedad, tienen luz, tienen todo controlado, entonces son muy susceptibles a hidratación y también a contaminación. Entonces hay que estarlas cuidando a este tipo de plantas de cultivo in vitro. Y bueno, con esto creo que termino la parte de esta plática. No sé si tengamos tiempo para preguntas o comentarios. Muy bien, una de las preguntas que tenemos en el chat es si se puede extraer cualquier parte de la planta para poder propagarla o necesariamente de las yemas y meristemas. Sí, sí se puede extraer, se puede tomar el explante de cualquier parte de la planta, sin embargo vamos a tener algunas dificultades, por ejemplo, para poder crear y desarrollar un nuevo organismo. Eso lo vamos a ver en la parte de organogénesis, que a partir de cualquier órgano o parte de la planta podemos nosotros, mediante los factores o los reguladores del crecimiento y con medios de cultivo especializados, pues favorecer el desarrollo de las plantas. Va a ser un poquito más difícil, sin embargo sí es posible. Vamos a ver más a detalle el día de mañana.
Siguiente pregunta del chat. ¿Qué es mejor para el cultivo de fresa en cuanto a tipo de reproducción? ¿Yemas? En cuanto al tipo de reproducción o la técnica para poder cultivar fresa, tendría que buscarlo un poquito más a detalle. Si quieren, yo al final en el transcurso de esta semana yo se los mando, pero tengo entendido que también se puede hacer mediante los meristemos y sí por las yemas, debido a que es en la zona donde hay una mayor cantidad de células capaces de ser diferenciadas y podamos obtener a partir de ahí las plantas. Siguiente pregunta. ¿Cuál es la cantidad de plántulas por metro cuadrado que se maneja o se recomienda tener en la fase de aclimatación? Bueno, el área que vamos a requerir va a depender también de la especie, porque hay algunas especies que requieren de un poquito más espacio. Sin embargo, por ejemplo, las imágenes que ya les mostraba, obtenemos las plantas ya cuando tienen la raíz, pues las podemos tener en unos vasitos incluso de unicel y a partir de ahí ponerlas en charolas y crear un pequeño invernadero. Entonces va a depender también de qué tanto espacio tienes en el laboratorio para poder crear o generar tantas plantas y el área tú la vas a ir regulando también, pero generalmente para la parte de aclimatación se puede mantener en espacios pequeños. Muy bien, por ahora ya no hay más dudas en el chat. Nada más les recuerdo que pues pueden escribir sus dudas a través de este medio y al final nos